Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradojas, Caprichos e Ironías de la Historia Marítima de España, organizado por la Real Liga Naval Española, en el que voy a hablar de la explosión del acorazado Maine. El hundimiento accidental del acorazado norteamericano Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 fue muy buen pretexto para una guerra que Estados Unidos declaró a España y en la que se apoderó de la isla de Cuba. Y ya de paso se apoderó de otras tierras que España tenía en el Pacífico y en el Caribe. Voy a hablar de la situación general de la época, la visita del acorazado a La Habana, la voladura del barco, las investigaciones que se llevaron a cabo, la prensa, la guerra, los restos del barco, investigaciones posteriores y unos comentarios finales. En Cuba se vivía un movimiento independentista grande y era deseada por los americanos por varias razones. Estaba cerca de los Estados Unidos, ahí en el Caribe. Era la llave del Golfo de México. Tenía materias primas y tenía una posición estratégica muy buena con vistas a la próxima apertura del Canal de Panamá. Estados Unidos había intentado comprar la isla a España, pero España no había querido. Entonces, Estados Unidos preparaba planes de guerra para hacerse con ella de cualquier manera. Hubo tres personas con gran influencia en este asunto. Uno de ellos fue James Monroe, con su teoría de América para los americanos. El otro fue Alfred Mahan, con la supremacía del poder naval. Y estaba también Henry C. Taylor, director de la Escuela de Guerra Naval, que hacía planes y ejercicios y planes de guerra para apoderarse de la isla de Cuba por cualquiera de los medios. Como digo, había movimientos independentistas y de vez en cuando había jaleos allí en la isla. El 12 de enero de 1898 hubo disturbios en La Habana y entonces el general Fitzhugh Lee, el cónsul norteamericano, reiteró una petición que ya había hecho antes a los americanos de que le mandaran un barco allí al puerto de La Habana para defender los derechos de sus compatriotas. Entonces, el presidente William McKinley, el día 24 de enero de 1898, le dijo al cónsul que comunicara al general Ramón Blanco, que era el que mandaba entonces en la isla, que Estados Unidos iba a mandar un barco en visita a La Habana. Y sin esperar respuesta, el presidente de los Estados Unidos mandó al Maine, que salió de Cayo Hueso, de Key West, en Florida, aquel mismo día, y entró en La Habana para sorpresa de todos al día siguiente, el 25 de enero de 1898, y amarró en la boya número 4, cerca de dos barcos españoles y cerca del City of London. El Prásides Mateo Sagasta, que era el presidente del Consejo de Ministros, gobernando en España la reina regente María Cristina Mate de Alfonso XIII, envió a Nueva York para devolver la visita aquella al crucero Vizcaya. Al mismo tiempo ordenó que Villamil partiera hacia Cuba con sus torpederos, lo que él llamaba sus destroyers. Aquello de la ida de Villamil a Cuba con sus barcos fue considerado por muchos americanos como casus belli. Ya me contarán, era terreno español, España mandaba allí unos barcos, tenía su derecho, pero ya se veía cómo estaban las cosas. El Maine era un acorazado, ya se había quedado un poco anticuado, había tardado mucho en construirlo. Se había puesto la quilla en el 88 y había sido entregado a finales de 1895. Era un barco de unos 100 metros de eslora, poco menos. Tenía una dotación de unos 400 hombres casi. Desplazaba más de 6.500 toneladas. Tenía dos torres dobles de 254 milímetros separadas de la crujía puestas en diagonal, otro armamento, en fin, era un acorazado de la época. Y tuvo la desgraciada idea el día 15 de febrero de 1898, a las 21:40, pues ¡boom!, explotar. Con una gran llamarada explotó. Una gran llamarada que iluminó todo el cielo de la capital habanera y se quedó apoyado en el fondo. Con la proa de fuera hecha un amasijo de hierros, el palo vertical, que se mantuvo vertical, y ahí quedó y así salió en la prensa. Hubo un sentido entierro en La Habana de todas las víctimas. En el momento de la explosión, la mayor parte de la dotación estaba a bordo, estaba formada por 354 hombres. Hubo 266 muertos, 2 oficiales, el resto eran casi todos marineros
porque la explosión fue a proa y en proa era donde alojaban los marineros. Hubo también 59 heridos. Ramón Blanco recibió del gobierno español la orden de que tratara por todos los medios de evitar que España se viera involucrada en el hundimiento del barco. Por otra parte, Blanco propuso a los americanos llevar a cabo una investigación conjunta a ver por qué se había producido aquel accidente, pero los americanos le dijeron que de conjunta nada. Aquello era territorio americano, ellos iban a hacer su propia investigación. Si los españoles querían hacer la suya, era su problema. Y entonces se hicieron investigaciones separadas. En España, el juez instructor español fue el capitán de fragata Pedro Peral Caballero, hermano de Isaac Peral, aquel constructor del submarino eléctrico que hoy se conserva en el Museo Naval de Cartagena. El secretario fue el teniente de navío Francisco Javier Salas González. Bueno, Pedro Peral investigó, preguntó a testigos, estudió la zona, conocía bien aquello. El 5 de marzo, y durante 7 días, los americanos le dejaron ver los restos del barco. Él sabía que se había producido una llamarada, de acuerdo, eso lo decían todos, pero no se había producido y nadie hablaba de la típica burbuja ni de la columna de agua que se produce cuando hay una explosión bajo el agua, cuando hay una explosión submarina. Ni aparecieron peces muertos, que era lo típico de las explosiones submarinas y esa marejada que se forma en los muelles. Lo conocía muy bien porque en La Habana a veces había demoliciones submarinas de rocas y eso, y aparecían peces muertos y tal. Ahí no apareció nada. Aquello demostraba que había sido una explosión hueca dentro del barco, no en el agua directamente. Además, había barcos españoles cerca del Maine, hubiera sido suicida provocar el hundimiento del barco. Y además, él se enteró con ingenieros, habló y demás, y habían llegado a la conclusión de que una mina externa no es capaz de explotar los pañoles de munición de un acorazado. Entonces, sus conclusiones, el 23 de marzo de 1898, fueron que el barco se hundió por una explosión interna, posiblemente el incendio de una carbonera que lo transmitió a un pañol de munición que explotó. Aquello del incendio de la carbonera era muy corriente, mucho más de lo que la gente se cree. Hubo muchos cruceros y muchos acorazados que se hundieron por esto. El carbón bituminoso, por presión y por otras cosas, entraba en combustión espontánea. Y a veces se producían gases de grisú y explotaba, y otras veces ardía solo. Eso le pasó a muchos otros barcos, lo sabía todo el mundo. Y las carboneras estaban construidas alrededor de los pañoles de munición como para protegerlos. Estaba el mamparo, estaba la carbonera y después el pañol de munición. De modo que si una bala entraba y atravesaba la coraza, se enterraba en el carbón y no llegaba al pañol. Pues así fue la cosa. Y esa era la teoría de Peral. Pero el juez instructor, el capitán de navío William Sampson, norteamericano, que también habló con testigos, supervivientes, con los buzos y demás, él llegó a la conclusión, allí se habían producido 2 explosiones. Decía que seguramente una era de la mina y la otra de un pañol de munición. Los buzos le informaron de cómo estaba todo aquello. Se veía que había una V invertida en la quilla, y la quilla tenía un metido para dentro a la altura de la cuaderna 18. Entonces las conclusiones suyas, el 28 de marzo de 1898, fueron que aquello había sido la explosión de una mina submarina en el fondo del barco, próxima a la quilla, cerca de la cuaderna 18, un poco a babor, y que produjo la explosión de 2 o más pañoles de munición. Y ahí quedó la cosa. Hubo otras teorías, porque de aquello se habló en la prensa, en la calle, en los barcos, en los bares, se discutía en todos los sitios. Y mucha gente opinaba. Había quien decía que aquello había sido un sabotaje de los cubanos, que tampoco querían ver a los americanos por allí. Otros decían que había sido un sabotaje de los propios norteamericanos para acelerar la entrada en guerra para apoderarse de Cuba. Había quien decía que había sido un sabotaje interno, de alguien que había hecho algo dentro, sabotaje a propósito, para cargarse el barco, sin más explicaciones. Y había mucha gente que estaba a favor de pensar que había sido un accidente. No solamente de la explosión o el incendio espontáneo del carbón bituminoso de una carbonera. La descomposición de las pólvoras en los pañoles de munición y en los pañoles de pólvora, se producían descomposiciones de la pólvora, se producían gases y una chispa podía provocar la explosión. De hecho, hubo barcos que explotaron por esa causa y de hecho el Maine había tenido anteriormente una explosión de un pañol de munición, o sea que ya sabían de qué iba la cosa. La prensa se despachó a gusto. Hubo de todo en España, en Estados Unidos, en Cuba y en el resto del mundo.
The Evening Star hizo una encuesta entre oficiales norteamericanos a ver qué pensaban, a ver qué había sido aquello. Muchos decían que había sido un accidente a bordo. Estaba de acuerdo. Algunos hablaban de que había sido una mina externa y había algunos que apuntaban al sabotaje interno. Alguien de dentro había hecho algo. Pero hubo dos periódicos y dos directores que se forraron y se emplearon a gusto y bien. Uno de ellos fue William Rudolph Hearst, con el New York Journal. Este periódico dijo que los españoles lograron que el Maine atracara sobre una de las minas del puerto, conectadas mediante unos cables con una batería. Publicaban en la prensa muchos artículos hablando, y a veces los periódicos salían gordísimos. Páginas de estas las pueden ustedes encontrar en internet buscando en Google, porque aparecen a montones. Este era Hearst. El otro era Joseph Pulitzer, director del New York World. Este periódico decía que el acorazado había sido minado o bombardeado. Ahí queda eso. Decía que ante la pérdida de tantas vidas de norteamericanos, el único pago que podía hacer España era permitir la independencia de Cuba. Hay que decir que los dos, Pulitzer y Hearst, con el New York World y el New York Journal, se emplearon a fondo y ganaron mucho dinero, una mina de oro, con posturas tendenciosas y agresivas, información sesgada, noticias falsas, sin rigor, buscando el sensacionalismo. La Habana estaba llena de reporteros, de fotógrafos, de dibujantes, de gente ilustradora que hacía planos, dibujos y demás, y los vendían a todo el mundo, se forraban. Los periódicos también hablaban de una recompensa a quien diera información fidedigna sobre los criminales que habían enviado a 258 marinos norteamericanos a la muerte. Hearst, por su parte, llegó a decir en algún momento que a él, los que estaban en Cuba, que le mandaran dibujos, que le mandaran fotografías, información gráfica, que no le mandaran noticias. Las noticias ya las inventaba él. Así estaban las cosas. Y también tuvieron mucha fama y mucha actividad los niños de amarillo, Yellow Kids. Estos eran unos niños que aparecían en tiras cómicas. Al principio se movían por los barrios bajos de Nueva York. Eran descendientes procedentes de familias italianas. Eran niños gamberrillos que hablaban una mezcla de italiano e inglés con mucha gracia. Y se metían con todo en tiras cómicas y la gente se divertía porque eran francamente buenos, no dejaban títere con cabeza. Llevaban un babi, un delantal, un matirón dibujado o coloreado en azul, pero el azul es un color tranquilo y lo que interesaba aquí con el Maine era calentar a la gente. Entonces le cambiaron el azul por amarillo y lo del Maine salía con estos niños en tiras cómicas que todo el mundo leía el periódico a buscar las tiras de los niños de amarillo porque se las bebía. Tuvieron mucho éxito. Todo el mundo hablaba de la prensa de los niños de amarillo, la prensa de los niños amarillos o la prensa amarilla. También tuvo mucho eco la campaña de recordad el Maine o recordad el Maine, como decimos por aquí, Remember the Maine. Aquello caló mucho en los americanos. Se hicieron de todo, recuerdos, cucharillas de esas de colección, platos, cerámicas, revistas, folletos, panfletos, carteles, sellos de correos, monedas. Este sello es del centenario de 1998. Pero aquello caló y el Remember the Maine se dijo entonces y se sigue diciendo aún ahora. Caló, llegó al espíritu americano y quedó ahí grabado para siempre. Por eso los americanos estaban en contra de los españoles y querían la guerra por encima de todo. Hay que decir que si el Maine hubiera volado en otro puerto, hoy nadie se acordaría de él, como nadie se acuerda de otros muchos barcos que se hundieron por las mismas circunstancias y que hoy solamente son recordados en los libros de historia. Pero voló en un sitio que le vino muy bien a los americanos. También que 2 meses después de la explosión, el presidente McKinley dijo que en el Congreso que aquello había sido una explosión exterior, no lo ponía en duda. La destrucción del Maine es una prueba clara y manifiesta del intolerable estado de cosas en Cuba. Y se produjo la guerra, señoras y señores. A finales de abril empezó la guerra, 1898, guerra relámpago, 110 días. España terminó perdiendo sus tierras en el Pacífico y en el Caribe, las islas Filipinas, Marianas y demás, y después Cuba, Puerto Rico y demás. Y además, la Armada perdió casi todos sus barcos. En el combate de Cavite, el 1 de mayo de 1898, quedó destrozada la escuadra de Montojo.
Y en el combate de Santiago de Cuba, el 3 de julio del mismo año, la escuadra de Cervera quedó aniquilada en Cuba. Y ahí quedó la cosa. Y empezamos el siglo XX con los restos del Maine en el medio del puerto de La Habana, siendo un verdadero estorbo, que el puerto tenía mucho movimiento, y el Maine estaba haciendo arrecife, estaba haciendo una isla alrededor. Había que llevárselo de allí. Entonces se dio un crédito extraordinario en el 1910 y empezaron los trabajos para removerlo, de 1910 a 1911. Lo que se hizo fue, alrededor del pecio, alrededor de los restos, pues poner un dique, una ataguía hermética, y que aislaba aquello, se bombeó el agua de dentro, se vació aquello, el agua no entraba, la de fuera, y se quedaron los restos del Maine en seco. Entonces se cortaron todas las planchas de proa, que eran verdadera chatarra porque había volado, y al resto del barco pues, se le taponaron agujeros, se taponó la parte de proa y se preparó para que el barco flotara para llevárselo a otro sitio. Mientras estaban haciendo estos trabajos, pues se hicieron declaraciones que aparecen en la prensa y demás. Por ejemplo, el 5 de julio de 1911, el jefe del grupo de ingenieros que estaba llevando aquellos trabajos, pues opinó que el Maine se había hundido por explosión, pañoles de munición que no pudieron haber sido provocados por la explosión externa como una mina. Y el 25 de septiembre de 1911, el corresponsal en La Habana del New York World telegrafiaba que las planchas del barco presentaban flecos abiertos hacia afuera, demostrando que la explosión había sido interna. Bueno, pero el almirante Charles Ryland efectuó una investigación concienzuda, tuvo tiempo desde noviembre de 1910 a finales de 1911. Y sus resultados fueron que la voladura y el hundimiento del Maine habían sido provocados por la explosión de una carga de poca importancia. Ojo, una carga de poca importancia en el exterior del buque, o sea que un petardo es capaz de hundir a un acorazado. Y que había sido puesta entre las cuadernas 28 y 31, ya no era la 18 que habían dicho al principio, era más a popa, en la traca de babor, del costado de babor, y ahí quedó la cosa. Bueno, el 13 de febrero de 1912 ya terminaron todo aquello, el barco estaba preparado, o los restos del barco para que flotaron, se bombeó agua dentro, se removió el dique o la ataguía, o como quieran llamarle, y el barco fue remolcado, los trozos del barco, a 4 millas de la costa, y el 16 de marzo de 1912 fueron hundidos en 1.100 metros de profundidad, 1.100 metros de fondo. Bueno, mandados al fondo, y ahí se quedaron para la historia. Pasado el tiempo, en 1974, el almirante norteamericano Rickover efectuó un gran estudio sobre lo que había pasado. Claro, no pudo ver la chatarra, estaba a 1.100 metros de profundidad, pero vio todo lo demás. Rickover era un hombre de mucho prestigio, era el alma y había sido el padre del arma nuclear de la Armada norteamericana. Él leyó todos los informes de las comisiones anteriores, leyó todas las noticias de prensa, toda la documentación oficial, todo. Vio todos los dibujos, las fotos, cuadros superponibles, ilustraciones, y también habló con técnicos en minas, técnicos en munición, técnicos en pólvoras, constructores navales, ingenieros navales y demás, y llegó a unas conclusiones que publicó en un libro en el que explicaba cómo se había hundido el Maine. Dice que el hundimiento del Maine fue por una explosión interna difícil de determinar. Lo más probable, la combustión de una carbonera que se transmitió a un pañol de pólvora cercano, lo que había dicho Peral. Miren, estos son dibujos de su libro. Esta era la carbonera, pegada al casco, y construida alrededor del pañol. Ardió esta carbonera con incendio espontáneo, la comunicó a un pañol, este pañol explotó, lo comunicó a otro pañol que también explotó. De ahí las dos explosiones que decía el primer juez instructor. Y el barco se fue al fondo. Se produjo la V esa, que ahí lo explica, porque al producirse el hundimiento o al producirse la explosión, el barco se movió y se levantó, pero estaba al fondo y dio un rebote, pero la popa se llenó de agua por la rotura y se fue para abajo, y la proa quedó colgada y también se fue para abajo. Quedaron unidas por la quilla, pero se formó esa V que aparece ahí, esa V invertida, que era donde decían al principio que se había puesto la mina. La proa quedó retorcida y además la parte de proa, la cubierta quedó hacia proa,
la cubierta de popa hacia popa y el resto hacia afuera, todo como una coliflor abierto. Y esto fue lo que dijo Rickover. Bien, National Geographic en 1998, ya ha pasado tiempo, en el centenario, hizo unas simulaciones por ordenador, ya había ordenadores, y tuvo unos resultados que no fueron concluyentes. Dijo que posiblemente, pero no era probable que fuera una combustión del carbón. Dice, bueno, pudo ser, pero más bien que no. También hablaba de insuficientes resultados para lo de la mina, aunque había argumentos que reforzaban que posiblemente había sido una mina. Un poco farragoso e muy inconcreto, ese fue su informe. History Channel en el 2002, ya ha pasado el tiempo, ya dijo taxativamente que el hundimiento del barco había sido por la combustión espontánea de una carbonera, ya no lo ponía en duda, lo decía taxativamente, y que un punto débil en un mamparo permitió que el fuego pasara al pañol de pólvora que reventó. Y un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos del 2002, pues terminó diciendo que no se sabe la verdadera causa del hundimiento, y esto es verdad. Hoy por hoy podemos elucubrar y podemos asegurar, si se quiere, que fue esto o fue el otro, pero exactamente no se puede saber y ya la chatarra está en el fondo y a estas alturas me parece a mí que es imposible ya. Pero el Departamento de Estado dice probablemente no fue una mina externa, lo más probable una explosión interna, sin especificar si había sido por combustión del carbón o por una explosión en un pañol de pólvora, porque se producían los dos. Bien, pues esta fue la cosa, señoras y señores. Este fue el caso triste, esta broma de la historia. El Maine se hundió en el puerto de La Habana en 1898. Los niños de amarillo, con su prensa, hicieron lo suyo y el almirante Rickover puso el contrapunto. El hundimiento del Maine no fue la causa directa de la guerra, pero desde luego fue un factor que precipitó los acontecimientos. España quedó mal parada. Había perdido, o perdió allí, pues las posesiones, las tierras que tenía en el Pacífico y en el Caribe, y se quedó sin armada y se quedó con la moral por los suelos. En cambio, Estados Unidos comenzó su subida a la primera potencia que iba a ser en el siglo XX. Como dijo Rickover, la pérdida del Maine simbolizó el fin de una era y el principio de otra. Hay que decir, por otra parte, que el estado de postración en que quedó España, consecuencia de aquello, propició a principios del siglo XX que naciera la Liga Naval, pero esta es otra historia. Y esto es lo que se puede contar de esta paradoja, capricho, ironía o broma pesada de la historia, en la que según unos, con un petardito puesto debajo de un acorazado, vuela este acorazado, se declara una guerra y España pierde sus tierras allende los mares, sus tierras ultramarinas. Señoras y señores, gracias por la atención prestada. Esto es todo.